tardes. Buenas tardes. Buenas tardes. Buenas tardes. Son las 4 y es la hora del café. Creo que esta es la primera vez que grabamos un podcast a las 4, o sea que me gustaría conmemorar la creación de nuestro podcast número 30 con esta entradilla de mierda. También he de decir que esta entradilla va bastante a juego con el podcast que vamos a hacer hoy. Un soft podcast para todos los true fans de El Café de las 4 o EC4 en honor a María. Ya que no me puedo creer, y creo que vosotras tampoco, que llevemos ya 30 semanas consecutivas casi grabando. O sea, casi. Bastante heavy esto, ¿eh? ¿Quién lo diría? Esperaba menos de nosotras, chicas. Sí. Yo también. Pero bueno, estoy muy orgullosa. De todas formas, como decíamos, vamos a continuar con la tradición de los días internacionales y siguiendo la línea que tanto ama Davinia, no vuelve a haber Día Internacional hoy. ¡Qué desgracia! Pero como nos da igual y nos lo pasamos un poco por lo que viene a ser, pues os voy a hablar de que este sábado, o sea, no sé cuándo vais a escuchar esto, pero este sábado 24 de octubre de 2020, se conmemora el Día Internacional de Naciones Unidas. Así que con suerte y un poco de tiempo os encontraréis algo interesante en las redes sociales. Pero bueno, voy a dejar de enrollarme y vamos a ir directos al meollo y a lo interesante del podcast. Y es, ¿de qué vamos a hablar en este soft podcast? Bien, pues Marina va a introducirse a sí misma con su propio título, ya que va a hablar de surrealismos, paradojas y otras mierdas económicas. Y yo estoy segura de que no nos va a dejar indiferentes. Y luego Davinia nos va a traer una fake news que va a desmentir, que yo he de decir que no sé qué esperar de esto, la verdad. Yo me la había creído, esa fake news. Yo no, sinceramente. Pero bueno... Neutral.es, me podéis contratar si queréis. Y además nos va a traer 2 datos sorpresa de un país que llevamos mucho tiempo sin mencionar y que hacía falta en este canal. Y por último, María nos va a traer una de sus secciones favoritas de Reddit, si no me equivoco. Sí. Y va a ser sobre curiosidades acuáticas. Así que, chicas, cuando queráis, iluminadnos con vuestro conocimiento. Pues bueno, hoy os traigo 4 historias distintas que todas están englobadas dentro de la economía, pero son básicamente cosas muy random que han pasado a lo largo de la historia, pero que ejemplifican muy bien ciertos aspectos económicos y los voy a tratar de explicar, ¿vale? Entonces, la primera historia la he denominado, bueno, no es que la haya denominado yo, sino que el concepto económico se llama así, son los incentivos perversos. Os voy a plantear una pequeña historia y me tenéis que decir lo que haríais en este caso. Imaginad que yo tengo la cura de una enfermedad y que funciona 100%. Pongamos que no es una enfermedad mortal para que no sea tan cruel la historia, pero bueno, cualquier coronavirus. Pongamos que es el coronavirus. Y además, por cada persona que me consigáis traer para que yo la cure, para que la pruebe, con la condición de que sea positivo, obviamente, en esta enfermedad, os voy a dar 1.000 euros. ¿Qué haríais vosotros? Hombre, pues conseguir gente, ¿no? Pero... si les vas a curar y me vas a pagar, yo solo veo beneficios. Vale, pero ¿hasta qué punto conseguiríais gente? Hombre, Hasta que tampoco sea hay rica y locura. cuando tenga el suficiente dinero, pues me vaya a una isla desierta, la compre y me Pues retire yo ahí no. la vida padre, ¿sabes? ¿Seríais capaces de infectar más gente porque os Claro. siga dando dinero? No. Yo no. Yo no. A ver, depende cómo de grave sea la enfermedad o no. Claro, he puesto por eso, que no sea mortal para Si que no es sea como tan cruel. una alergia Yo no. Yo lo tengo clarísimo. ¿No? o algo No. así. Eso suena Bueno. bastante a lo que haría la industria farmacéutica. Acabo de leer esta tarde que Reino Unido iba a infectar a gente con coronavirus para probar tratamientos sobre ellos. Ah, o sea que no Bueno. le llegan ya los que tiene, ¿no? No. Pues eso, no estamos tan lejos de la realidad entonces. Así que voy a explicar sobre esta cuestión que es un incentivo perverso. Es un incentivo que tiene un resultado no deseado, que es contrario a los intereses de los propulsores de dicho incentivo. O sea, que yo os estoy haciendo un beneficio a la sociedad con mi cura y os voy a dar además dinero a cambio, pero vosotros estáis fomentando más al mal si seguís contagiando gente.
No sé si se entiende muy bien. Pero para ello voy a poner otro ejemplo, que es más o menos cuando surge el concepto, que es que durante el dominio colonial francés se instaló en Hanoi, que es la capital de Vietnam, una política que pagaba por matar ratas, ya que había una plaga de ratas en la ciudad. El objetivo era reducir su número y se pagaba a los ciudadanos por cada cola de rata que llevasen. Pero, ¿qué ocurrió? Que muchas personas empezaron a criar ratas para cortarles la cola y así obtener la recompensa. Entonces, lo que hacían era eso, pues mantener ciertas ratas para la reproducción y al resto las iban matando y las que les sobraban las soltaban en la calle. Entonces, lo que iba a ser en principio una buena medida se convirtió en todo lo contrario, agravó muchísimo más el problema. Y os preguntaréis, pues también, ¿qué tendrá que ver esto con la realidad? Que ya hemos dicho un poco lo de que con el coronavirus o así en Inglaterra podría darse un incentivo perverso. Bueno, pues otro caso muy claro es de la fiscalidad. Y es el caso de los autónomos y las sociedades o empresas. Y es que un autónomo tiene que pagar ciertos impuestos por sus rendimientos. Mientras que si en vez de facturar como un autónomo crease una sociedad, pagaría solo un porcentaje de impuestos de su salario, porque el resto de gastos serían de la empresa. O sea, no tendría que pagar sobre el rendimiento total de la empresa como haría un autónomo por sí. ¿Qué ocurre? Que en las sociedades capitalistas de libre empresa, como en la que vivimos, hacer negocios genera riqueza, y esta riqueza es algo que se incentiva. Bueno, pues no sé si esto recordará algo, pero es lo que le ha ocurrido a ciertos famosos como Messi, Joaquín Sabina, etcétera. Sí, bueno, pues esta gente y muchos más que seguramente no se sepan se han enfrentado a inspecciones fiscales, ya que, o sea, no se han enfrentado a una inspección fiscal porque han creado una empresa y se han puesto un salario muy bajo ahí, sino por el hecho de haber creado una empresa para canalizar sus rentas y reducir los impuestos que han pagado, como si lo hicieran como si fuera un autónomo. Claro, en vez de autónomo se hace una empresa. Claro, para así solo tienen que pagar la parte de impuestos correspondiente al salario que se hayan puesto dentro de la empresa. Bueno, pues este es el primer caso. No sé si os parece interesante, tenéis algo que comentar sobre los incentivos perversos. ¿Alguna idea más que se os ocurra? No. Ahora voy a buscar todo tipo de incentivos perversos para aplicarlo en mi día a día. Creo que había otro caso sobre... también en la época así de las colonias, si no recuerdo mal, era como que un empresario pagaba a gente de un país muy pobre, es que no recuerdo bien quién eran, pero para que excavasen como los fósiles de animales y por cada trozo de hueso que le llevasen les pagaba un incentivo. Entonces lo que hacían los trabajadores era romper los huesos en más trozos. Pero claro, ¿qué ocurría? Que obviamente los trabajadores se llevaban más dinero porque le llevaban más trozos, pero estaban haciendo una pérdida de valor y del patrimonio. Del patrimonio en sí muy grande. No me acuerdo dónde era, pero lo podéis buscar. Así que bueno, una vez terminado esta primera parte, paso con la segunda. La siguiente pregunta que os quiero plantear es ¿por qué los diamantes son más caros que el agua? Pero antes de que me contestéis a esta pregunta, os quiero dar mis puntos a favor y en contra de cada uno, para que ya me digáis. Vale. El agua. Puntos a favor que tienes, no puedes aguantar más de 3 días sin beber agua, a no ser que te quieras morir. O sea, es vital para la vida, vaya. Puntos en contra del agua, pues que en sí es un líquido que en plan, no tiene sabor, no tiene color, no tiene olor, o sea, no tiene nada en especial. Es un líquido Bueno, puntos en contra y a favor del diamante, pues a favor que son bonitos, aunque depende de a quién le preguntes, y son útiles en algunos casos. O sea, para rayar, porque la principal cualidad que tienen que es que son muy duros. O sea, tienen mucha resistencia a ser rayados y por eso se emplean a veces para cortar. Pero en contra, que aunque son muy duros, no son muy tenaces. ¿Qué quiere decir tenacidad? Que se pueden romper sin mucha dificultad. Así que bueno, ¿por qué creéis que los diamantes son más caros que el agua? A ver, pues porque son mucho menos accesibles, porque por ejemplo tú te levantas... Yo creo que también es una concepción como humana de lo que nosotros tenemos cerca y lo que tenemos lejos. Nos levantamos y no vemos la necesidad de tener el agua
como que tenemos el agua siempre al alcance de todo el mundo. A ver, de todo el mundo no, porque siempre hay gente con pobreza y demás, pero más o menos está accesible a todo el mundo. Sin embargo, los diamantes como que son algo inaccesible, algo más limitado que el agua, ¿no? Y por eso yo creo que son más caros. Yo creo que sin embargo a la larga esa tendencia se va a revertir, porque realmente los diamantes no dejan de ser unas piedras preciosas que tienen el valor que nosotros le damos como sociedad. El agua, sin embargo, es algo indispensable para nuestra propia vida, es algo que necesitamos para vivir y que ahora mismo, por ejemplo, en África ya se empiezan a dar conflictos por el agua potable, por ejemplo, como lo que ocurre con el río Nilo, que quieren hacer embalses. Bueno, creo que está influido ahí Sudán y bueno, hay muchas movidas también con Egipto, porque al final, dependiendo de la accesibilidad también al recurso y de cómo avanza, porque el cambio climático también afecta mucho, el cambio de lo que viene a ser el clima, bueno, eso es lo que acabo de decir, que es un normal. Vale. El cambio del clima afecta un montón, porque como aumentan las temperaturas, se reduce el agua potable, los lagos y las fuentes más accesibles. Yo creo que a la larga eso va a cambiar. A ver, yo creo que en verdad lo que hace más barata el agua es que es un bien de primera necesidad, entonces los estados hacen de por sí para que la gente sea accesible a la gente. Es decir, que para que siga viviendo, pues el estado pone fuentes, porque estamos en un estado de bienestar. Y luego los diamantes tienen el valor que les queramos dar. Bueno, oferta y demanda. Tiene mucho que ver con cosas que habéis dicho, pero tampoco se acerca 100%, porque claro, o sea, ¿qué pasa si os digo que solo el 1% de todo el agua que hay en la Tierra es agua potable? Es un bien igual de extraño y raro que encontrar, igual que los diamantes. O sea, y además no todo este porcentaje de agua está disponible por todo el mundo. Claro, lo que pasa es que ahí también entra que nosotros como sociedad hemos aprendido a transformar el agua que no es potable en agua potable. Y en el momento en el que tú tienes esa capacidad de hacerlo aquí y ahora, en una hora, ponle que, bueno, no es una hora, pero vaya. Sin embargo, un diamante es una piedra sometida a mucha presión durante mucho tiempo. O sea, el tiempo que tardas en conseguir un diamante es muchísimo mayor al que tardas en conseguir agua potable. Sí, o sea, completamente de acuerdo, aunque la respuesta 100% correcta sería que el agua es un bien libre y abundante, aunque es verdad que en países, o sea, esto ocurre sobre todo en países desarrollados. O sea, es verdad que en países menos desarrollados sí que existe este agua, pero no hay las infraestructuras, bueno, ni los políticos necesarios como para sacar provecho de este agua. Entonces, el agua, al ser un bien libre, no necesita una actividad económica para conseguirlo. Y como no forma parte del círculo económico, por así decirlo, no genera un valor. Por eso el agua es muchísimo más barata. ¿Qué ocurre? Como estaba mencionando Paula, que esta situación puede cambiar debido a las inminentes consecuencias del cambio climático, que aunque parece que están un poco paralizadas por la pandemia, pues sigue existiendo. Y, bueno, como estaba mencionando antes, pues hay en lugares que ya se están produciendo guerras del agua. Bueno, hasta aquí esta pregunta. Pasamos a la siguiente sección y penúltima, que va a consistir en desmentir un mito. ¿Cuál es el mito? Os leo el siguiente titular. Las importaciones de países donde la mano de obra es barata causan desempleo en Estados Unidos. No sé qué opináis. ¿Creéis que porque produzcamos en países no desarrollados esto va a provocar un desempleo en países desarrollados? No, todo lo contrario, yo creo que aumenta la riqueza del propio país, porque el valor añadido se genera fuera del país donde se está produciendo. Porque, por ejemplo, vamos a poner el ejemplo por antonomasia, que es Zara y Amancio Ortega. Amancio Ortega, Zara tiene sus producciones en la India, en Vietnam y en países en vías de desarrollo, pero sin embargo la riqueza que genera Inditex no repercute en esos países en vías de desarrollo, sino que repercute donde él paga sus impuestos o donde él tiene su riqueza. Claro. Entonces, esa riqueza no para en los países donde produce, sino en los países donde él tiene su sede fiscal y su... Sí, al final la tercera parte de su negocio. Hablando de riqueza, obviamente es así, pero estamos hablando de empleos.
O sea, si en vez de llevar la producción a países no desarrollados se produjese aquí, o sea, habría más personas empleadas aquí, obviamente. Entonces, hay ciertas personas que tienen la concepción, que es lo que voy a tratar de explicar ahora, de que porque llevemos la producción a países no desarrollados, esas personas podrían estar trabajando dentro del país. O sea, podrían ser personas nacionales. Yo creo que... A ver, yo creo que obviamente si la producción de ropa de Zara estuviera en España, habría más trabajadores en España, pero esa producción sería mucho más cara, lo que haría que la empresa no crezca tanto, Claro. ¿no? Entonces, Sí. a lo mejor si al hacer la ropa más barata pueden poner más tiendas y tener más trabajadores en tiendas. Claro, porque el sueldo que pueden pagar aquí a una España, un salario mínimo, creo que ahora está en 1.000 y poco euros, pues el salario mínimo de India o de Vietnam es muchísimo menos. Entonces sus costes de producción son muchísimo menos, aunque luego el transporte también les añada un coste adicional. A ver, y yo creo que también se generan otro tipo de empleos aquí, o sea, aunque allí estén produciendo, aquí se van a tener que crear otro tipo de empleos destinados a que venga eso Sí, de y a que se distribución, de transforme logística también. y demás. Claro, entonces, ahí es donde quería llegar. Habría que matizar un poco la pregunta. Ahora la pregunta sería ¿por qué los salarios son bajos en un país extranjero y altos en el caso de Estados Unidos? Las personas que defienden esta teoría de la que estoy hablando, de lo del empleo como tal en vez de del salario, suelen dejar los datos salariales como un dato final o que no es tan relevante. Básicamente son altos los salarios en Estados Unidos porque hay una alta productividad laboral, ya que los trabajadores, bueno, estoy hablando del caso de Estados Unidos, pero se puede aplicar, como habéis dicho, al caso de España o de otros países. Los trabajadores reciben ayuda de capital tecnológico, tienen maquinaria más avanzada, pero sin embargo en países extranjeros donde se lleva la producción, que son menos desarrollados, las tasas salariales pueden ser bajas porque los equipos con los que cuentan de capital son pequeños y son básicamente primitivos en cuanto a tecnología. Entonces, sin la ayuda de mucho capital, la productividad de los trabajadores es mucho más baja en países no tan desarrollados que en Estados Unidos. Por eso hay esta diferencia salarial. Como los salarios dependen de la productividad de una manera directa, los altos salarios en Estados Unidos no son una amenaza permanente para la prosperidad estadounidense, sino que son un resultado de esa prosperidad. Entonces, ahora, una vez resuelta esta cuestión, vamos a pasar ahora a la pregunta también relacionada con el tema de qué ocurre con ciertas industrias en Estados Unidos que se quejan sobre la competencia supuestamente injusta de productos de países de bajos salarios. Tenemos que darnos cuenta de que los salarios de cada país están interconectados, es decir, dependen de lo que ocurra tanto en la propia industria como en otras industrias, dentro de la misma industria incluso del resto de ocupaciones, también dependen de las regiones, o sea, están interconectados en cada país. Os voy a poner un ejemplo entre nosotras. Imaginemos que, Davinia, trabajas en una empresa que fabrica calcetines aquí en Madrid y tu salario es de 950 euros. Pero otra empresa de Toledo que se dedica exactamente a lo mismo, con las mismas condiciones, está pagando a sus trabajadores que tienen el mismo puesto que tú 1.200 euros. ¿Te plantearías cambiarte de empresa? Hombre, si busco un mejor salario, pues probablemente sí. Pero si yo trabajo en Madrid y estoy aquí instalada, igual los costes que me suponen irme a Toledo son mayores que quedarme aquí en Madrid. Entonces, bueno, yo creo que habría que hacer una lista de pros y contras. O una matriz DAFO, concepto económico, check, para Pues saber tu si buena me matriz beneficia o no me beneficia irme a Toledo. Sí, luego ver las condiciones, porque también los días Sí. de vacaciones... Bueno, las etcétera. condiciones de trabajo se supone que son las mismas, lo que Ah. pasa es que en una empresa te pagan 1.200 y en la otra 950. Bueno, la respuesta que todas nos inclinaríamos más o menos sería sí. Y sobre todo siendo jóvenes que tenemos, todavía no tenemos como una industria fija ni una vida tan poco establecida, que nos podemos mover fácilmente. Bueno, pues al hilo de lo que iba comentando anteriormente, el mercado de trabajo es un mercado en el que todos los trabajadores compiten entre sí. Por eso, si los salarios en la industria A, llamemos a esta empresa, pues la fábrica de calcetines madrileña,
son mucho más bajos que en otras industrias o que en las mismas empresas de este sector, los trabajadores, sobre todo los más jóvenes, como ya he mencionado, se irían o se cambiarían de empresa o directamente no querrían entrar en la fábrica de calcetines porque no van a obtener el salario que consideran óptimo. Por tanto, se iban a trasladar a la empresa o de Toledo o a otras industrias donde la tasa salarial es más alta. Pues bien, volviendo al caso de Estados Unidos, los salarios de las industrias que se están quejando porque los productos se hacen en países menos desarrollados son altos porque han sido subidos por todas las industrias de Estados Unidos, que ya he dicho que los salarios están interconectados. Si a las industrias siderúrgicas o textiles de los Estados Unidos les resulta difícil competir con sus contrapartes en el extranjero, no es porque todas las empresas extranjeras estén pagando salarios bajos, sino porque otras industrias estadounidenses tienen salarios más altos, a los que el acero o la industria del textil no pueden llegar. En resumen, lo que realmente está sucediendo es que el acero y los textiles u otras empresas similares utilizan mano de obra de manera ineficiente en comparación con otras industrias. Es el mercado, amigo. Bueno, y para finalizar os voy a traer una historia que llevo ya unos podcasts reservando porque no sabía dónde meterla, pero creo que es una buena oportunidad de introducirla. ¿A qué os suena si os digo la palabra tulipomanía? A tulipanes. A Holanda. Holanda. Efectivamente, tulipomanía viene de la palabra tulipán. Y es que la crisis de los tulipanes en Holanda fue la primera gran burbuja económica de la historia moderna. Y diréis, ¿en qué consiste esto, señora profesora e intelectual marina? Intelectual. Intelectual, Marina. Es como la democracia iliberal a la democracia, pues lo intelectual a lo intelectual. Lo mismo. La crisis de los tulipanes ocurrió en los años 30 del siglo XVII, que era un periodo de gran prosperidad en los Países Bajos. El objeto de la burbuja fueron los tulipanes, más concretamente los bulbos, es decir, de donde luego nace la florecilla. El tulipán era un símbolo de ostentación, de riqueza en toda la zona del centro de Europa y eran considerados flores exóticas, por lo cual aumentó muchísimo su demanda, sobre todo entre las clases más altas. Esto hizo que su precio aumentara de manera exponencial. Incluso hubo gente que dejó su trabajo para dedicarse exclusivamente al cultivo de tulipanes, porque era un mercado en alza. ¿Qué ocurrió? En 1623, un solo bulbo de tulipán se podía vender por 1000 florines. Me estaréis diciendo, pues, ¿cuántos son 1000 florines? Pues de la época, para que os hagáis una idea, el sueldo medio anual de un holandés era de 150 florines. Y una sola flor costaba 1000. O sea, una barbaridad. Bueno, ¿qué ocurrió? Estuvo así unos años y en 1635 se llegó a intercambiar un solo tulipán de la variedad Semper Augustus por una lujosa mansión en el centro de Ámsterdam. ¿Sí? Entonces, ya llegados a este punto, pues el mercado de los tulipanes entró en la bolsa de valores, como se hace con cualquier mercado que sea bastante cotizado. Bueno, pronto el negocio de los tulipanes dejó de ser un producto de temporada. Se intentó empezar a cultivar y a negociar durante todo el año. Y os preguntaréis, pues ¿cómo se podía negociar un producto que solo es bonito durante una temporada durante todo el año? Pues lo que se hacía era, se negociaba el precio y la cantidad de compra antes de que los bulbos florecieran. O sea, Especulación, amigos. esto es uno de los orígenes del mercado de los futuros financieros, que no vamos a explicar en este podcast, pero tal vez llegue en otro, que a mí este tema me gusta bastante. Finalmente, ¿qué ocurrió? Pues que en 1637 la burbuja hizo estalló y el precio de los tulipanes empezó a caer en picado. ¿Qué ocurrió? Todo el mundo a la vez se quería deshacer de sus bulbos de tulipán porque iban a dejar de valer dinero. Esto provocó numerosas bancarrotas y pánico en todo el país. Por tanto, la gran cantidad de contratos que eran a futuro no podían hacerse frente
y la falta de garantías de este extraño mercado financiero llevó a la economía holandesa a la quiebra. Y hasta aquí la historia de los holandeses. Madre mía. Ay, A los holandeses. Diría bastantes desgraciados, pero no. pero nos pasa a nosotros con el mercado inmobiliario, o sea que... Es el mercado, amigo. Bueno, pues indudablemente yo creo que han sido unas historias bastante inesperadas, pero súper ilustrativas. Que a mí me han Educativas. gustado mucho, sí, sí, para todos los públicos. Pero bueno, es hora de acabar. No, hombre, no, nos quedan dos Ay. cosillas muy importantes y que yo creo que os van a gustar un montón también. Así que desde aquí, Davinia y María se van a preparar para traeros muchísimo más información. Vale, pues empiezo yo. Y es que, pues, navegando por Reddit, que si no sabéis lo que es, pues es una red social que yo cada día me convenzco más a mí misma de que es la mejor red social que existe en el mundo. Entonces, ¿de qué va? Pues va pues de foros, y tú te apuntas a foros y pues te van saliendo como publicaciones que va poniendo la gente en los foros, ¿no? Pues yo tengo mi foro de noticias europeas, mi foro de banderas, mi foro de aprender chino, mi foro de, pues, cosas interesantes, foro de fotos graciosas. Hay todo tipo de foros, ¿no? Entonces, últimamente he estado viendo las publicaciones de un foro sobre animales acuáticos. Y diréis, pero María, ¿te pasa algo en la cabeza? Sí. Yo, no, o sea, realmente hay cosas súper interesantes y pues bueno, he traído la más, así que me han llamado la atención porque yo estas cosas las quiero compartir con vosotras, ¿no? Entonces, ¿de qué vamos a hablar? ¿Qué cosas interesantes hay en Reddit? Pues primero, langostas azules. ¿Cómo? Sí, efectivamente las langostas azules existen y en inglés se llaman cotton candy lobsters, que es como langostas de algodón de azúcar. ¿Y cuáles son las posibilidades de encontrarse uno? Pues una entre 1.000.000 alrededor. ¿Y cuáles son las posibilidades de encontrarse una en Reddit? Pues todos los días seguramente. La cosa es que, claro, pues ya he mirado artículos de estos bichos, pues, cómo suceden estos bichos, ¿no? Y resulta, según el National Geographic, que hace poco hizo un artículo, o sea, el color azul se debe a un pigmento que se llama Atsasushi. Astaxantina. No me vuelvo a decir, no me sirve. Pues bueno, este pigmento hace... ¿Este pimiento qué hace? Este pigmento lo que hace es que tiene un montón de antioxidantes y eso es lo que le da el color este azul. Pero encima, aparte de ser raro y azules y bonitos, estas langostas son muy nutritivas porque este pigmento antioxidante pues como que las convierte en una especie de superfood. Entonces, pues encima es buenísimo comerse una langosta azul. Entonces Claro, tienen que pues, ser carísimas, ¿no? ya, tiene que ser súper caro. Entonces, también los científicos han estado investigando mucho estas langostas y dicen que este color se puede deber a dos cosas. A que sea genéticamente, que haya una subespecie de langostas que sean de color azul, o que se deba a la comida. Por ejemplo, los salmonelos flamencos toman su color debido a la comida. Ahora, he traído aquí también unos comentarios que yo creo que son para reflexionar, ¿no?, sobre lo que dice la gente de Reddit de este post. Y uno decía, entonces, si ordenáramos por lo menos 1.000.000 de veces sushi de langosta, nos comeremos uno de estos. Y otra persona dice, bueno, entonces lo que pasa aquí es que los humanos cazamos muchas langostas, que también es verdad. He estado mirando y más o menos se descubre una langosta de estas raras al año. Entonces, pues bueno, eso significa que los humanos cazamos muchas langostas. Bienvenido a EC4, tu programa favorito de ciencia y tecnología. Ya se ha acabado la noticia de las langostas azules, pero es que ahora yo creo que viene una noticia todavía mejor, porque es que es una historia que yo creo que se podría hacer una película de esta historia, perfectamente. O sea que si luego sale una película de esta historia de alguien que han escuchado este podcast... Bueno, ¿cómo se titula esta siguiente noticia, curiosidad acuática, que encima también tiene su parte económica? Claro. Esta historia se llama La Gran Perla Filipina. ¿Y de qué va? Pues bueno, esto es una historia con giro, felicidad, engaño, robo, huida, infortunio, desengaño.
Lo tiene todo. Como este podcast. Bueno, Yo creo que es un poco la historia de Hugo de Lost. sí. Completamente. Pues bueno, os voy a resumir esto porque va de un pescador filipino que vive en las Islas Palawan. Total, que estaba ahí pescando en su bote por las Islas Filipinas y hubo una tormenta. ¿Y qué pasó en la tormenta? Pues que su barco encalló con algo, o sea, tocó algo del fondo y se rompió el motor. Y su barco, pues, se rompió, bueno, mala suerte. Que descubrió que lo que había tocado el motor era una especie de roca que no supo identificar que era una perla. Claro, lo que pasa es que a lo mejor no lo supo identificar, que yo creo que sí lo sabía, pero no se lo dijo a nadie, porque esta roca bonita que él creía que se había encontrado en verdad era una perla de 40 kilos. ¡Hola! Y es en sí la perla más grande que se ha encontrado en el mundo hasta ahora. Porque puede que exista más, pero es la que se ha encontrado, ¿no? Entonces, su barco en esta tormenta se destruyó. Entonces, este señor, como no sabía que era una perla súper valiosa, ¿qué hizo? Guardó la perla debajo de su cama durante casi 10 años. Hasta que su casa, en un accidente, pues salió ardiendo. Vale. Y la perla fue una de las pocas cosas que pudo rescatar. Entonces, la mudanza, gracias a su tío, este pescador descubrió que no era una piedra bonita, que era una perla. Total, que la llevó a ver lo que valía y se dio cuenta de que esta perla costaba alrededor de 130 millones de dólares. Claro, Una fortuna. una fortuna. Y diré, joder, pues mira, le ha recompensado la vida porque se le rompió el barco, se le quemó la casa, joder, se lo merece. Pero no, aquí hay el primer plot twist. Y es que cuando fue a examinar la perla, ¿qué pasó? Pues que se la quedó el gobierno de Filipinas. ¡No! Porque según las leyes filipinas, las perlas encontradas son tesoros nacionales y deben ser cedidas al Museo Nacional de Filipinas. Ah, bueno. Entonces, Pero el señor se queda así. claro, mano. ¿qué hizo el pescador? Pues tuvo que darle la perla al gobierno. ¿Y el gobierno qué le dio a cambio? Pues una plaquita para ponerla en su casa. Genial. En su no casa que se había quemado. En su casa que se había quemado. Pero aquí pasa el segundo plot twist, que yo me he quedado flipando. Un americano roba la perla y se la lleva a Estados Unidos. ¡No! ¿Qué pasa? Un señor que, bueno, se llama Mr. Hollenbach. Este señor tuvo una visión, o sea, él dice que en sueño le habló una misionera que trabajaba con la Madre Teresa de Calcuta y que le dijo que para alabar, o sea, como para que la fortuna le dio eso al pueblo filipino, entonces la robó para darla en misericordia del pueblo filipino, según él. ¿Y qué pasa con la perla? Pues que ahora está en Estados Unidos. Y aquí se acaba mi noticia. Curiosidades acuáticas. Vale, lo mío va a ser rápido, conciso y sencillo. Primero, la noticia de que en Arabia Saudí se está construyendo una réplica de Murcia es falso. Nadie lo dudaba, yo Joder, creo. ¿y eso? A ver, en realidad van a hacer como una mega ciudad, una ciudad futurista con una inversión de 500.000 millones de dólares. ¿Y cómo han decidido llamar a este megaproyecto? Proyecto Murcia. Pero no es que se vaya a hacer una ciudad de Murcia ni nada por el estilo, simplemente que en el mundo árabe, bueno, pues les gusta mucho poner como topónimos que rememoren ciudades andalusíes o españolas. Entonces, bueno, han decidido poner el Entonces se proyecto lo pusieron Murcia. por Murcia, de la ciudad de Murcia. Claro, pero no es que se Ay. vaya a replicar ni el Segura ni nada. Que van a hacer una ciudad nueva que se va a llamar Proyecto Murcia. No, el proyecto de la ciudad se llama Proyecto Murcia. Y hay que decir que ya en Riad hay urbanizaciones que se llaman Granada, o en Dubái también hay unas villas que se llaman Murciavillas. Pero que no son pequeñas Murcias, sino que se llaman así. Pues Los igual que hay árabes un obsesionados Córdoba con en Murcia. América Latina, pues igual Los que árabes quieren a Murcia todo lo que no le queremos en España. Eso es. Segunda parte de mi... Bueno, ni sección. De mi parte de la noticia. Hacía mucho que no hablamos de Rusia, entonces he decidido traer cosas de Rusia. Primera cosa, que el ruso es el idioma que más se habla en Europa. No Europa como la Unión Europea, sino Europa como continente. 140 millones de personas hablan en ruso. Por lo tanto, deberíamos aprender ruso. Y segunda parte de la noticia de Rusia, y es que acaba de registrar una segunda vacuna y está en proyecto de una tercera. Bueno,
creo que tanto vosotros como nosotras os habéis quedado sin palabras, porque ha sido un podcast bastante movidito, un poco como ir al parque de atracciones. Pero bueno, esperemos que os haya gustado, lo hemos hecho con mucho cariño y muchas ganas de divertirnos un rato, que al final esto no va a ser todos los días serios, sino no tendría mucha gracia. Y nada, solo nos queda despedirnos hasta la semana que viene, que volveremos como siempre al pie del cañón. Así que para manteneros activos, recordad que probablemente subiremos algo por el Día de las Naciones Unidas, si no se nos olvida y tenemos tiempo. Así que seguidnos en todas las redes sociales, @cafedelas4, tanto en Instagram como en Twitter, como en iVoox o Spotify, donde nos podéis escuchar, y también en YouTube. Así que nada, muchas gracias si lo habéis escuchado hasta aquí, y si no, pues no me estaréis escuchando decir esto y vosotros os perdéis. Pero bueno, un gran saludo. Hasta la semana que viene. Adiós. Bye.